Bueno, continuando con nuestras charlas, vamos a hablar un poco de los adjuntos. Los adjuntos es cualquier fuente de carbono que no necesariamente se va a maltear. La cantidad de enzima que tiene la cebada malteada es suficiente para degradar almidón que ustedes puedan adicionar de otra fuente. Puede ser, por ejemplo, el grano sin maltear. Lo importante es que se reemplace entre el 15 y el 20%. Es más o menos lo que se utiliza. El hecho de que nosotros podamos cambiar esa fuente de carbono por un adjunto se hace por dos diferentes motivos. El primero es que es más barato, ¿sí? Los cereales no malteados son más económicos que los cereales malteados. Por ejemplo, si tenemos la opción de usar trigo malteado y trigo sin maltear, el trigo sin maltear siempre va a ser más económico. Si nosotros nos fuésemos a las leyes de fabricación de la cerveza alemanas, pues obviamente no podríamos utilizar adjuntos porque ellos dicen que no se puede. Los belgas son diferentes, los belgas dicen que eso vale, no importa, y ellos sí pueden utilizar adjuntos en sus formulaciones. Hay dos tipos de adjuntos que podemos utilizar, que podemos encontrarnos en nuestros diseños. Están los adjuntos macerados y los adjuntos de olla. Los macerados, que son los mashable, son sustancias que contienen almidones, como granos, tubérculos, y que como al contener almidón puede utilizar las enzimas de la malta para degradarlos. Entonces los más comunes está el maíz, el arroz, el sorgo, el trigo y la avena. Por otro lado, tenemos los adjuntos de olla. Estos son adjuntos que son ricos en azúcar y no necesitan adición enzimática porque son fermentables. Los más comunes son los siropes, por ejemplo, un sirope de maple, de arce, ¿sí? El maple syrup, azúcares de diferentes tipos, también son adicionados directamente a la olla y no pasan por maceración. Vamos a ver más adelante el proceso de elaboración de la cerveza para que me entiendan un poquito a qué me refiero. Uno de los más comunes es el maíz y es bastante común sobre todo en Estados Unidos porque son los mayores productores de maíz de casi todo el mundo. Ellos suelen utilizar casi el 40% de la fuente de carbono con maíz y obviamente tienen una cantidad de hidratos de carbono similar a la de la malta. La diferencia es que tiene menos proteínas y el maíz tiene un pequeño problema y es que produce mucho aceite. Para eso, como ya habíamos dicho antes, el aceite puede dañar la espuma. Entonces, cuando se trabaja con maíz, normalmente se hace un desgerminado para remover donde está el germen, se llama el germen de maíz. Ese es el lado más rico en aceite y reduce a casi 1% el valor de aceite total. Esto se hace generalmente mediante procesamiento con molienda y facilita bastante los procesos de maceración. Cervezas que tengan maíz y que ustedes conocen, la Budweiser. La Budweiser tiene maíz, la cerveza es la Bud, todas estas cervezas americanas suelen tener maíz. Eh, Generalmente, si ustedes lo miran bajo el microscopio, la estructura es bastante parecida a la de la cebada, la que vimos en las charlas anteriores. Son gránulos completos de almidón rodeado de diferentes enzimas o diferentes proteínas. El segundo, que es quizás el más usado aquí en Colombia, es el arroz. Se suele utilizar casi el 25% como reemplazo de la malta. Tiene muchísimos hidratos de carbono, pero tiene muy poca proteína y muy poco aceite. Es decir, es básicamente azúcar. Cuando nosotros utilizamos arroz, básicamente no vamos a tener ningún problema en el proceso de maceración, pero suele afectarse el cuerpo de la cerveza porque el arroz, al no tener proteínas, solamente aumenta el nivel alcohólico. Es casi el equivalente a utilizar uno de los adjuntos de olla que vamos a utilizar más adelante. Por otro lado, los granos de arroz son un poco más compactos y más pequeños. Eso hace que el arroz necesite pasar por un proceso previo
de gelatinización para hacerlos más grandes y para que se hinchen y para de esa forma puedan ser digeridos. Cuando digo digeridos, es digeridos por la enzima para que la levadura pueda utilizarlo más adelante. Tenemos el sorgo, que hay cervezas que utilizan el 100% del sorgo. Es quizás uno de los cultivos más importantes en África. Y el mijo también es un grano pequeño que se cultiva en Europa y ambos suelen utilizarse, digamos, para hacer cerveza. El segundo más que nada para el piste, ¿sí? Pero tienen bastante azúcar. Obviamente no tiene tanto azúcar como un arroz, pero tiene bastante azúcar. Este no afectaría tanto digamos, el cuerpo de la cerveza. Tiene el 12% y necesita hacerse remociones del aceite después de la, de la, digamos, cuando se va a tratar el sorgo. Este es uno de los ejemplos que encontré donde se usa 100% sorgo, se usa trigo, no se usa cebada. Es una cerveza hecha en el Reino Unido, 100% de sorgo. Nunca la he probado, no sé si sea rico o no, pero existen variedades. Así como se utiliza el sorgo, podemos utilizar de pronto granos de nosotros para hacer cervezas autóctonas. Tenemos el trigo es quizás eh, uno de los más usados después de la avena. Yo creo que es más usado que la avena en muchos lados, en cervecería tipo de ales, sobre todo. El trigo, digamos, trigo solo rara vez se usa como adjunto, pero sí se usa la forma malteada bastante. Como les decía, se utiliza para cervezas tipo ale de fermentación alta, como la Hefeweizen y las Wheat Beer, que ambas son las cervezas de trigo alemana y belga. ¿Listo? Se utiliza el 40%, hay veces llegan a 50, 60. Recuerden que está malteado, entonces él mismo puede llevar a cabo su proceso de maceración. El trigo tiene más gluten que el resto, que digamos que la cebada, ¿sí? Y es casi el 80% del total de proteínas, entonces a veces puede ser problemático, ¿cierto? Y el trigo tiene una cantidad importante de proteínas, ¿sí? Al tener una cantidad importante de proteínas, suele hacer cervezas bastante turbias. Y es una de las características más interesantes en la elaboración de Hefeweizen y las Wheat Beer, porque parecen cervezas, esas cervezas parecen casi malteadas. Eso se debe a la cantidad de proteína que el trigo aporta. Por otro lado tenemos la avena. La avena también aporta muchísimas proteínas, sobre todo glucoproteínas, que son más grandes, que son, digamos, son solubles y suelen, digamos, no son solubles, sino que pueden dispersarse. Entonces aportan bastante a la turbidez, pero sobre todo aporta a la formación de espuma. La espuma de cervezas con avena suele ser cremosa, ¿sí? Y es lo que se siente en la boca y tiene un cuerpo bastante elevado, digamos, que es el mouthfeel, que es esa cremosidad que aportan esas glucoproteínas. Los más comunes son los stouts. La gran mayoría de stouts tiene avena en su formulación. Suele utilizarse de diferentes formas, como granos. Se puede utilizar las hojuelas Quaker para hacer, digamos, para utilizar avena. Incluso se puede utilizar avena instantánea. Lo importante es que siempre que va a utilizar avena debe gelatinizarse el almidón para solubilizarlo y ahí sí se hace el proceso de maceración con la adición de la malta base y las maltas ya de color, ¿sí? Y de sabor, las maltas especiales, máximo el 15%. Y por otro lado tenemos adjuntos de olla. Cuando esta recomendación del 10% se da más que nada porque el adjunto de olla es básicamente 100% digerible. Al metabolizarse todo, afecta el cuerpo. Si utilizamos mucho azúcar, pues vamos a tener mucho alcohol, pero sin cuerpo la cerveza, lo que termina desbalanceándola. Los más comunes está el azúcar, que es la sacarosa, el azúcar de maíz, que es la glucosa, y la lactosa, que no es digerible. La lactosa no es digerible.
Es decir, se adiciona, pero queda después de la fermentación y aporta dulzor. Se pueden utilizar caramelos, que le daría unos toques diferentes debido a que parte de los azúcares ya no es metabolizable porque ha llevado a una reacción química, la reacción de Maillard. Entonces suele dejar esas notas de caramelo después de la fermentación. Otros adjuntos de olla bastante utilizados son las molazas, o la melaza, que llaman aquí en Colombia, o básicamente la panela, que también aporta ese dulzor con ese sabor a quemado interesante. Se puede utilizar, como les dije anteriormente, diferentes siropes. Se pueden utilizar siropes de agave, siropes de, digamos, de maple syrup. Podríamos utilizar siropes de lo que básicamente quisiéramos. De hecho, hay muchas formulaciones que usan miel. La cajicá miel es una de ellas y aporta ese dulzor residual interesante de la miel, ¿sí? Que no solamente es dulce, sino que además tiene toques ácidos. La miel es un saborizante bastante interesante para hacer cerveza. También tenemos frutas, especias, hierbas que normalmente son ingredientes que llaman secundarios. Se utilizan al finalizar los procesos de cocción, generalmente porque suelen soltar mucho aroma. Y es muy común, sobre todo en cervezas tipo belga. Suelen experimentar mucho con especias, con cardamomos, con clavos, con coriandre, con coriandro, con nueces. Se explora mucho, incluso, por ejemplo, Moonshine, que ellos nos van a acompañar en alguna de las charlas, ellos hacen cervezas que incluso tienen pimientas o ají del Pacífico, y ellos experimentan mucho con esos sabores un poco agresivos, interesantes en la elaboración de la cerveza. Entonces, y no solamente el sabor, sino que además es el aroma. Entonces es bastante interesante trabajar con hierbas y especias. Con frutas, por otro lado, tienen dos fines. A veces pueden utilizarse frutas como aromatizantes y saborizantes, y otras veces puede utilizarse frutas como fuentes de carbón. ¿Sí? El problema de la fruta es que es astringente y es ácida. Eso quiere decir que fácilmente por exceso puede desbalancear la cerveza y hacerla como no tan chévere, ¿vale? Hay frutos que se utilizan en cocción, digamos, se agregan durante la fermentación ¿para qué? Para dar sabor, como por ejemplo la mora. La mora es uno de esos frutos que se utiliza para hacer stouts, pero se usa en el proceso de cocción, sobre todo para hacer algún tipo de pasteurización rápida al final de la cocción. Pero hay otros frutos que se utiliza, digamos, el zest, que es la ralladura. En el caso de la naranja, el limón, la mandarina, se utiliza la ralladura de estos frutos porque tiene bastante aceite esencial. Se utiliza generalmente en proceso de dry hopping, que hablaremos más adelante, y aporta, digamos, esos aceites esenciales, esos volátiles interesantes. No se usa la cáscara entera porque la partecita blanca de esos frutos es bastante astringente. Y tampoco se utiliza el jugo porque es muy ácido. Entonces, hay muchísima variedad. Hay gente que ha utilizado piña para IPAs. Entonces, hay cosas muy chéveres digamos, en el uso de frutas. Como les decía, hierbas, especies se utilizan bastante, vainillas, cardamomos, nuez moscada, anís. De hecho, ahí hay una estrella de anís en la figura. Y pues nada, es bastante versátil esta parte de los adjuntos. Y por último, tenemos aditivos y coadyuvantes. Son elementos que no son esenciales de ninguna manera, pueden no usarlos, pero se usan a nivel industrial. Muchos de ellos es para potenciar algún tipo de sensación que ustedes quieran expresar. Por ejemplo, se pueden utilizar colorantes. A veces utilizan vitamina C y ácido ascórbico como antioxidantes. Esto es bastante común, sobre todo en cervezas que se embotellan en botellas transparentes. A veces utilizan alginatos o goma arábicas como estabilizantes, sobre todo en cervezas que necesitan ser turbias, o conservantes para aumentar el tiempo de vida útil. Esto se utiliza bastante en la industria. Los cerveceros artesanales no usan estos aditivos. Y a veces se utilizan otros coadyuvantes que son sustancias que se utilizan en la producción
pero no hacen parte del producto final. Por ejemplo, las celulosas, las hierbas diatómeas que se utilizan para medios filtrantes para hacer los abrillantados de la cerveza, o diferentes albúminas, gelatinas, bentonitas, que se utilizan como floculantes para ayudar a hacer también la cerveza más clara. Entonces, con eso damos por terminado los adjuntos. Es quizás el espacio donde muchos cerveceros empiezan a innovar. Pero recordemos que tenemos mucha variedad. Hemos hablado ya de las maltas y las maltas ya nos dan un bastante perfil en cuanto a color, aroma, sabor. Tenemos los adjuntos que también nos van a dar bastante libertad de explorar. Pero en la siguiente charla veremos que hay dos componentes interesantes que también podemos utilizar para controlar el sabor de nuestro producto final. Chao.